La flora dell'Oasis, un viaje virtual a través de la flora del Oasis Cave di Noale, protegido por el WWF. Hola a todos, yo estoy aquí en la Oasis Cave di Noale y hoy hablaré con el profesor Pegoraro sobre este sitio natural protegido por el WWF. Gracias a las validosas explicaciones del profesor Pegoraro y a la ayuda de algunas profesoras y algunas estudiantes, hemos logrado aprender muchas cosas sobre el Oasis Cave di Noale. El oasis Cave de Noale tiene algunas reglas. En el oasis está prohibido introducir perros, está prohibido el uso de la bicicleta, está prohibido gritar, es necesario respetar el medio ambiente manteniéndose dentro de los caminos y detrás de los mámparos para la observación de los animales. Está prohibido molestar a los animales salvajes de cualquier manera y al final está prohibido abandonar residuos de ningún tipo. Los estanques se caracterizan por la presencia de grandes juncos, tife e iris, que en primavera tiñen las orillas de un amarillo intenso. El elemento predominante es sin duda el extenso matorral de juncos constituido por la caña de pantano. Las comunidades arbóreas se caracterizan sobre todo por la presencia de especies pioneras e higrófilas, como los sauces, los álamos blancos y negros y los salisos. El oasis Cave de Noale se caracteriza por algunos elementos interesantes típicos de los ambientes húmedos, que, antes de las grandes reclamaciones del siglo pasado, ocupaban amplias zonas de la llanura. La variabilidad ecológica del aire está bien representada por la vegetación, que es rica en componentes florísticos y vegetales que pueden describirse distinguiendo los principales tipos de ambientes interconectados presentes en el oasis: los estanques, el río, el cañaveral, el matorral y los setos. El oasis Cave de Noale se compone de una serie de estanques de diferente extensión y profundidad que varía desde unos pocos centímetros hasta un máximo de 2 metros. La vegetación es bastante diversificada y eso es debido a las diferentes profundidades de las aguas, pero también es debido a la pendiente de las orillas y a la exposición a la luz. Los estanques se caracterizan generalmente por una exuberante flora acuática formada ya sea por especies nadantes o plantas flotantes de pelo de agua cuyas raíces no llegan al fondo, que de especies enraizantes, es decir, plantas cuyas raíces alcanzan el fondo. El primer tipo pertenece a especies que se desarrollan sobre todo en la superficie de los estanques más pequeños y mejor protegidos de la vegetación arbórea ribereña, donde el agua resulta menos agitada por el viento, la picadura de rana, las lentejas de agua y la utricularia. Esta última es particularmente interesante ya que se trata de una planta carnívora de pequeñas flores amarillas que se alimenta principalmente de pequeños crustáceos que viven en aguas dulces y larvas de mosquito. Debe su nombre a pequeñas vesículas presentes en las hojas. Las lentejas de agua son pequeñas plantas acuáticas sin tallo que flotan libremente sobre el pelo libre de los estanques, dotadas de hojitas redondas y planas bajo las cuales toman las pequeñas raíces. Favorecen ambientes ricos en nutrientes. Al segundo tipo, es decir, las especies enraizadas en el fondo, pertenecen ya sea a especies sumergidas arraigadas en el fondo, entre las cuales la alga de género Chara, ya sea vegetación pantanosa que coloniza principalmente las orillas de los estanques.
Entre las principales especies que se pueden encontrar en estas zonas es justo mencionar la pajita de pantano, la tifa, el junco y los carices. En primavera, las orillas de los estanques se tiñen de amarillo gracias a la floración del hermoso azafrán o lirio de agua. La vegetación arbórea presente en el territorio de Cave de Noale está caracterizada sobre todo de bosque de tipo higrófilo, principalmente a sauces, álamos y alisos. En las zonas más cerca de los lagos, al lado de la vegetación típicamente palustre, prevalecen arbustos higrófilos a sauce gris. Muy comunes son también el sauce rojo, el sauce blanco, el álamo negro, el álamo blanco y el aliso negro. Los setos que se desarrollan en las áreas más secas están caracterizados también de la presencia de especies mesófilas como el avellano, el cerezo, el espino, sauco, la rosa, las zarzas, el fusario y el viburnum. Interesante resulta también la vegetación de los setos campestres que delimitan los campos en las cercanías de la zona, en cuya capa inferior viven especies no comunes como el sello de Salomón mayor. En otoño, los caminos y los setos se tiñen del intenso amarillo de los aguaturmas, mientras en primavera se muestra la rosa canina. El cañaveral que hay en el interior del oasis presenta una vegetación muy similar a la de las orillas de los estanques, pero es diferente de estos por sus dimensiones, que son de 2 hectáreas aproximadamente. La planta principal es la cañita de pantano, que siendo muy alta ensombrece las otras plantas. Esta planta es muy importante porque retiene las sustancias contaminantes y representa un buen entorno para la fauna silvestre. Permite también la fitodepuración. El cañaveral es el hábitat de especies como la gallinita de agua, varias especies de canayola y el mijo de pantano, que entre las cañas construyen sus nidos. La zona sumergida es el hábitat de reproducción y desarrollo larvario de diversas especies de peces, anfibios e invertebrados. La fitodepuración tiene la misma función que las depuradoras. La única diferencia es que funciona de forma natural. Esta tecnología prevé la depuración de las aguas mediante el uso de un embalse impermeabilizado en el que los sustratos de grava y vegetal combinan su acción para limpiar el agua. El papel principal corresponde a los organismos vegetales, cuya tarea principal es depurar las aguas residuales que se recogen en el interior de esta cuenca, absorbiendo los elementos nutritivos contenidos en ellas. En las raíces de estas plantas se desarrollan microorganismos que absorben el oxígeno para sobrevivir, desencadenando reacciones químicas y reduciendo así la emisión de contaminantes al ambiente. Estos sistemas combinados han dado lugar a una verdadera tecnología de biodepuración, que a través de especies vegetales logra degradar, extraer o inmovilizar todas las sustancias contaminantes que están presentes en el agua. El oasis Cave de Noale es atravesado por el río Draganziolo. Este río es una resurgencia que nace entre los pueblos de Resana y Piombino Dese y se introduce en el Mar Senego. El río Draganziolo presenta profundas relaciones con el oasis, no solo como elemento del paisaje que lo delimita y lo atraviesa, sino sobre todo por las estrechas conexiones hidráulicas entre río y lagos, creadas expresamente para efectuar la fitodepuración. Esta costra de agua se presenta en efecto sobre todo en el tramo interno al oasis, rico en asas y meandros, a veces expresamente recreados para ralentizar con sus asas la velocidad de flujo de las aguas.
El draganzuelo sirve también de vía de comunicación a lo largo de la cual algunas especies pueden moverse con menos dificultad, superando el obstáculo constituido por un territorio fuertemente urbanizado. El draganzuelo presenta caudales a veces muy diversificados a lo largo del año, con fuertes crecidas en el periodo otoñal y aguas incluso bastante bajas durante el verano. El río atraviesa muchos núcleos habitados, por lo que presenta condiciones de escasa naturalidad, como riberas sin vegetación, manteniendo al mismo tiempo algunos caracteres morfológicos que le confieren un aspecto natural y denotan la escasa artificialización. La vegetación del río Draganzuelo, como consecuencia de una serie de trabajos de mantenimiento, está constituida principalmente por especies herbáceas. Las que viven en el lecho completamente sumergidas son plantas acuáticas, capaces de resistir a la fuerza de la corriente, como por ejemplo la lengua de agua, el ceratófilo y la vallisneria. En la orilla crecen especies pantanosas como la pajita palustre y la salcherella. Por último, los diques albergan especies no higrófilas, entre ellas varias gramíneas. Gracias por vuestra atención. Las informaciones de esta presentación vienen del libreto informativo del Oasis Cave di Noale.